Valladolid, España, verano de 2023. En el alegre bullicio callejero se echa en falta a 3 niños, Nicolás, Olivia e Irene. Su madre les obligó a abandonar su hogar, sus amigos de barrio, y su padre hace exactamente 16 meses. Su padre, Pablo Martínez Muñoz, recorre la casa observando los dormitorios de los niños, viendo todo tal cual y como quedó el día de su partida, por capricho de una madre que incomprensiblemente está encontrando apoyo en la justicia española. Un sinsentido que ya es Vox Populi en Pucela y que provoca la gran pregunta: ¿por qué los jueces, y en concreto el magistrado don Francisco Salinero Román, ponente en la sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, está colocando al límite la vida de estos 3 hermanos? Ella se los llevó, lo decidió y yo no podía hacer absolutamente nada, porque ella me había denunciado. Y había un procedimiento en violencia de género donde me denunció y a los 2 días tuve lo que llaman la vistilla, y donde se abrió un juicio contra mí, hubo una serie de recursos que se anularon, se volvió a repetir al mes y medio, se abrió juicio contra mí y contra ella por las amenazas y por las agresiones que me hizo, y eso se fue tramitando. Y mientras tanto, pues como había una causa pendiente por violencia de género, yo no me podía acercar a ella. No me podía acercar a ella. Ella retenía a mis hijos. La consecuencia es que yo iba al colegio a verles por la verja. Sí, ahí me di cuenta que presunción de inocencia y garantías procesales de defensa no existen. O sea, tú entras ya culpable. En mi caso, por ejemplo, el Ministerio Fiscal me acusó sin preguntarme nada. A mí nadie no me preguntó el Ministerio Fiscal. La versión de ella se la creía, pero es que esa versión, como te digo, la tramitación del procedimiento fue bastante larga, porque hubo repeticiones de vistas, porque se anularon, hubo pruebas, hubo alegaciones de un lado o de otro. Pues de la versión inicial en la denuncia ante comisaría a la versión final que se mantuvo en la vista del juicio, hubo 6 versiones diferentes. Pablo Martínez Muñoz, padre de Nicolás, Olivia e Irene, se sabe en el punto de mira de una actuación judicial sin precedentes en España. Las tretas de su exmujer, de la cual está divorciado, hace temer lo peor dada la legislación de un gobierno autoproclamado feminista, donde el hombre no tiene los mismos derechos ante la ley que una mujer en España. La tragedia que empieza a generar la actuación de jueces y punto de encuentro en Valladolid es, además de irresponsable, digna de un guión de película de terror. Ella creía que podía hacer cualquier cosa en contra mía, y que la iban a hacer caso, y que todo el peso, te iba a decir de la ley, pero no es de la ley, sino del sistema. Yo creo que el término es el sistema, y iba a caer contra mí para machacarme. A mí me decía: muere matando, muere matando. Pablo, y cuando llega ese momento donde ya tus hijos están fuera, tú sales absuelto de esa denuncia, ella también. Sí. ¿Qué relación empiezas a tener con los críos, con los 3 pequeños? Ahí se establece al principio, después de esos 3 primeros meses, porque claro, yo espero 3 meses, no puedo ver a mis hijos, yo interpongo una denuncia por sustracción de menores. A ver por qué a mis hijos se les ha sacado de su casa, cuál es el motivo. Porque quiere a su madre, no, ese no es motivo. Este es su domicilio, están empadronados aquí. Bueno, pues entonces, en lo que fue la primera vista del divorcio, se llega a una especie de acuerdo, que es el único acuerdo al que he llegado con ella, en que mis hijos pueden venir a su casa durante 3 tardes y 2 fines de semana. Entonces ya ellos vuelven aquí, que eso fue septiembre-octubre. En diciembre del 2019, yo el primer fin de semana me voy a León a ver a mis padres, porque también imagínate el sufrimiento que han pasado mis padres, bestial. Pero a partir de un día no puedes ver a tus nietos. ¿Pero por qué? Porque hablamos de personas mayores, de mucha edad. Muy, muy mayores. Porque mi padre tiene 99 años y mi madre tiene 89 años.
El gabinete de abogados que trabaja en defensa de Pablo sabe que para castigar al padre, tanto la justicia como la madre con su comportamiento están tratando de manera inhumana a 3 menores, rechazando pruebas, alterando la realidad objetiva y negándose a corregir el daño que se está ocasionando a los niños en su relación paterno-filial. Ellas vuelven a casa y yo intento con ellos hacer una vida normal para ellos. Lo que pasa que cuando vienen no son los mismos que cuando se van. Esto es así. Ellos cuando vienen absolutamente marcados y sesgados de que yo soy muy malo, yo les estoy diciendo la vida imposible y me he portado muy mal con su madre, y bueno, durante el tiempo en el que están aquí es una percepción natural. Ellos vienen con una especie de armadura, se la van quitando y ya antes de irse pues muestran cierta naturalidad, cierto cariño, cierta espontaneidad respecto de mí. Entonces es una especie de cada vez que vienen rellenar el mismo cubo que se ha ido vaciando y lo vuelves a llenar y se vacía. Entonces ahí estamos. Después eso ya pasa a que los días entre semana pernocten y ellos, el juzgado provisionalmente le otorga la guardia y custodia en exclusiva a ella, pero es toda una ficción porque el reparto del tiempo es al 50%. Es una custodia compartida de hecho, de derecho es custodia exclusiva. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, pues como tiene la guardia y custodia tengo que pagarle 1.300 euros. Además de tener que soportar el gasto de mis hijos la mitad del tiempo. O sea, eso pasa a ser a una pensión de 2.300, 2.400 euros al mes. Estamos hablando en Valladolid. Imagínate la desproporción que es, una auténtica locura. Ella recibía 1.300 euros al mes para sus fines particulares. El método que emplea el magistrado es muy claro y le aparta de cualquier atisbo de juez objetivo e imparcial. Viene dilatando el proceso sin levantar medidas draconianas a la espera, o quizá búsqueda provocada, de alguna circunstancia que tache al padre como persona no conveniente para sus hijos. Consulté con el Colegio de Peritos Psicólogos, un profesional adecuado, con experiencia en tratar con niños y con abusos a niños y con violencia de género. Es una magnífica profesional que está en Barcelona. Contacté con ella, estuvo aquí en casa 2 días con ellos, vio su actividad y hizo un informe. Y el informe era demoledor. A ver, tiene una relación magnífica con su padre, quieren muchísimo a su padre, pero tienen un estigma cuando vienen de la casa de su madre. Y tienen a su madre puesta en una posición de temor reverencial. Bueno, pues yo aporto eso al juzgado, se rechaza. ¿Qué hace? Ese detalle es muy importante, Pablo. ¿Sí? ¿Por qué rechaza el juzgado informes de profesionales con una trayectoria? Pues porque sí, porque lo rechazan, no hay ningún tipo de fundamento jurídico. Pero un juez luego toma decisiones en base... en los hechos aquello que rechaza. No, es decir, él toma una decisión con base en lo que está en el procedimiento. Si tiene un informe desfavorable a la resolución que quiere poner, pues obviamente si lo admite en el procedimiento ya eso va en contra de su resolución. Entonces el siguiente paso que da a su madre es implantar o poner en marcha la famosa bala de plata. Que la famosa bala de plata es instruir a los hijos para que denuncien falsamente por abusos a su padre, que fue lo que pasó en este caso. Los abogados del padre de Nicolás, Olivia e Irene esperan la providencia donde el magistrado Salinero acepte la recusación que se le ha presentado. Uno de los motivos de más peso en la difícil decisión recusatoria es la técnica puesta en práctica por el magistrado, que oculta y excluye por completo la realidad material, rechazando del proceso todas las pruebas y documentos para que la realidad objetiva, la que todos esperamos, pueda conocerse. Es, para que nos entendamos, lo peor que puede hacer un juez. Mi hijo mayor, al ser mayor de 12 años, ya iba a declarar. Entonces la madre, mi hija Olivia tenía 8 años, presentó un escrito donde decía que dadas las aptitudes y el desarrollo de mi hija de 8 años, que es muy conveniente que declare. O sea, imagínate, todos sorprendidísimos.
Una niña con 8 años no tiene una capacidad para que su testimonio pueda darle cierta consistencia. Bueno, pues para la madre sí. Entonces ya aquí pasa algo. Bueno, pues el siguiente fin de semana que mis hijos estaban aquí, bueno, pues Olivia vino absolutamente cambiada. O sea, lloraba, se tapaba, se escondía, me rechazaba. Yo me preocupé muchísimo y llamé a la perito-psicóloga. Le dije, oye, mira, me está pasando esto, me preocupa. Digo, bueno, pues voy a hacer una segunda exploración, una actualización de la primera para ver si es que ha pasado algo o a ver qué les pasa a Olivia. Bueno, pues entonces se concierta la cita, es un sábado por la tarde, están con ella los tres, me tengo que ir a Burgos con ellos y bueno, pues está todo grabado. Allí, Nicolás dice abiertamente que tiene instrucciones en el juicio, decir que yo le pego, yo le maltrato, no le cuido, les tengo abandonados. Y Olivia... Eso te lo confiesa el niño. Lo confiesa a la perito, a mí no. Está grabado, ¿eh? Hay una grabación que se ha aportado. O sea, pecó de inocente y... No, de inocente no, de oye... que dijo la verdad. Exactamente, dijo la verdad. Absolutamente espontáneo y yo cuento lo que ha pasado. Bueno, pues Olivia dijo la verdad, pero Olivia ¿qué dijo? Bueno, que su madre le había dicho que tenía que decir que su padre le tocaba por donde hacía pipí. O sea, el vídeo es desgarrador. Yo lo he visto solo una vez y bueno, durísimo, durísimo. Saber cómo mi hija narra eso, o sea, el sufrimiento que tiene mi hija, y se me caían las manos a los pies. La situación se volvía insufrible a mediados de julio. En una de las 2 citas que el padre tuvo con sus 3 hijos, Nicolás, el mayor, se presentó con heridas en sus ojos, pómulos y cuello. Nadie de los responsables de velar por su salud quiso dar importancia a un menor golpeado. Nadie ha preguntado siquiera a la madre del porqué de los daños físicos en el menor y de nuevo se demuestra que la incompetencia e irresponsabilidad de quienes deben velar por la salud de los pequeños dejan claramente a la vista que ni jueces ni funcionarios están actuando diligentemente. Por ejemplo, la semana pasada mi hijo Nicolás llegó pues tenía un golpe de un puñetazo aquí, tenía todo esto morado, es hinchado, otro golpe aquí tenía 3 o 4 y otro aquí. Bueno, entonces claro, yo le veo que entra en la sala, ya veo que está intentando taparse, pero bueno, eso es imposible. Le pregunto qué ha pasado, cómo se lo ha hecho y bueno, su respuesta programada era en la piscina, jugando en la piscina, intentando hacer aguadillas. Entonces yo le dije, bueno, no sabía que la piscina en la que te bañas tiene puños, pero bueno, está bien saberlo. Bueno, pues no le sacas de ahí, no me he pegado, no me han pegado, ha sido esto. Bueno, entonces yo, dadas las circunstancias, ese día, cuando termino la visita, al técnico le llamé, antes de que saliese, le digo, fíjate cómo tiene la cara Nicolás. Entonces, hace así, dice, bueno, ¿pero qué te ha pasado? Jugando en la piscina. Bueno, al día siguiente de visita, 2 días después, yo llego un poco antes y hablo con la responsable. Le digo, mira, tus técnicos han visto cómo ha venido mi hijo Nicolás. Es más, hoy seguramente por la evolución de los golpes, hasta lo que es el hematoma estará más oscuro y se va a percibir mucho mejor todos los golpes que tiene. Te pido que los registres como incidencia, porque claro, ya me estoy muy preocupado en el estado físico en el que viven mis hijos, porque ya no solo estoy preocupado por su desarrollo emocional, sino pues también estoy preocupado por su integridad física. Entonces la responsable, cuando entraron, fue a verle, le hizo las mismas preguntas, ¿qué te ha pasado pues, en esos golpes? La misma respuesta, jugando en la piscina. Bueno, le volví a pedir, mira, regístralo, porque vuestra obligación es registrar en qué condiciones llegan mis hijos aquí y te voy a pedir que me des informe del registro. Sí, no hay problema. Todo buenas palabras, hasta que el último día, cuando fui a recibir o a que me hiciese entrega del informe, el informe ni se había hecho ni se iba a hacer y para ellos eso es una cosa puntual que no tiene trascendencia al ser un mero rasguño que se hizo el niño en la piscina.
Acudimos a la calle donde se encuentra el punto de encuentro en el centro de Valladolid, calle 2 de Mayo. Así nos trataron y así nos despacharon. Punto de encuentro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, soy Pepe Martín de una agencia de información española que trabaja para medios extranjeros y estamos en Valladolid haciendo un reportaje sobre los puntos de encuentro y quería hablar, si es posible, por favor, con Elena Maravero Margarita del Hoyo. Pues un momentito, ¿eh? Gracias. Dígame. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con Elena o con Margarita? Con Margarita, ¿quién eres? Margarita, mire, soy Pepe Martín, soy de una agencia de información que trabajamos para medios internacionales. Estamos en Valladolid haciendo un reportaje sobre el tema de la situación de algunos familiares que tienen menores ahí en el punto de encuentro de ustedes. Y si es usted tan amable de responderme, o si quiere presencialmente o si quiere por teléfono, sobre la aparición de un chaval con un puñetazo, desconozco su nombre, pero me hacen saber que ha aparecido un niño con un puñetazo y golpes en la cara y en el cuello. Perdona, mira, no puedo dar esa información y menos telefónicamente. Si es tan amable, ¿me puede dar sus datos personales para llamarle yo cuando tenga un ratito con la coordinadora? 4652. Sí. Pepe, le digo lo mismo que le he dicho, ¿eh? Tengo que consultar toda esta información que me está diciendo en cualquier caso y con lo que sea yo le doy una respuesta, ¿de acuerdo? Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta ahora, buenas tardes. El juez ponente y magistrado, el señor Salinero, no quiere saber nada del sufrimiento de los niños, ni siquiera acepta con imparcialidad informes sobre hechos consumados de carácter grave. Está en juego la vida de menores. Mientras tanto, el señor Salinero repele y menosprecia la verdad, construyendo un procedimiento de fantasía en defensa de la madre que a día de hoy parece contar ya con las conclusiones predeterminadas. Mientras tanto, en la familia de Pablo Martínez y sus 3 hijos, el sufrimiento se apodera de los octogenarios y nonagenarios abuelos paternos. Mi madre es catedrática en pedagogía, ha sido directora de la Facultad de Educación en León durante muchísimo tiempo, tiene una relación magnífica con mis hijos, magnífica en el sentido de tiene una capacidad de relacionarse y de saber qué les preocupa o qué les puede incomodar. Bueno, ella tiene su formación profesional y su formación personal de cara a enseñar cómo se educa a un niño, pues entonces la sintonía con ellos es buenísima. Es más, ahora después hablaremos, ha venido a verles al punto de encuentro y bueno, pues ella, los análisis que hace ella es que dan el clavo. Desgraciadamente ahora, después hablaremos, ella da el clavo. Entonces sí, bueno, ella enseguida ella se preocupa por los niños, lo que le tengo que agradecer. Ella se preocupa, su preocupación es, oye, que a los niños no le afecte, intentar evitar esto entre los niños, absolutamente imposible. El magistrado Francisco Salinero Román se ha empeñado en obrar en contra de sus obligaciones. Así lo dicen juristas nacionales e internacionales que coinciden en tildar este caso como propio de un irresponsable que con su actuación oculta algo que terminará sabiéndose más pronto que tarde. Nosotros hemos informado de cuál es el desarrollo de mis hijos en las visitas, rechazado. El punto de encuentro ha emitido informes diciendo los niños están muy mal, que se ponga fin a este tipo de medidas, está en grave riesgo la relación paterno-filial, lo rechazan. Hemos presentado un informe de un detective donde describe cuál es la vida de mis hijos a día de hoy cuando están bajo la guardia y custodia de mi madre, que resumiendo es absolutamente abandonados, se rechaza. Hemos presentado informes de la psicóloga que les exploró, advirtiendo de cuáles pueden ser las consecuencias de estas graves medidas, que desgraciadamente está acertando y se está cumpliendo ese pronóstico suyo, rechazado. Hemos presentado informes psiquiátricos del doctor José Cabrera, creo que es bastante conocido y con grandísimo prestigio y fama, sobre el porqué de esta conducta y la conducta de la madre, rechazado. Han rechazado todo, absolutamente todo. Resulta hiriente comprobar cómo las pruebas que acreditan el sufrimiento de los 3 hermanos menores o la ruptura de la relación paterno-filial, dejando sin protección a Nicolás, Olivia e Irene, no se valoren dado que el magistrado argumenta que no guardan relación o son irrelevantes.
los efectos perniciosos que están causándoles por tener que estar viendo a su padre en un punto de encuentro supervisado son gravísimos. Y ya me están diciendo los profesionales que en cierta manera irreparables. Y la pregunta es, ¿quién lo va a reparar? ¿Quién va a responder de ello? ¿Por qué se ha tomado esa medida? ¿Qué motivo hay para tomar una medida? Y te cuento una cosa más. En noviembre del año pasado, cuando el punto de encuentro, yo creo que ya de una forma agobiada, como diciendo en qué tinglao nos han metido, emite el informe, habían pasado solo 6 meses, emite el informe diciendo, a ver, esta medida tiene que cesar, los niños tienen que salir de aquí, los perjuicios son gravísimos, la relación paterno-filial está en grave riesgo. Bueno, pues la audiencia le dice a la madre que se pronuncie. Bueno, a ver si es verdad. Ella iba diciendo que ya no lo quería. Bueno, pues se tuvo que retratar y presentó un escrito donde se negaba a que la medida se revertiese y que mis hijos sigan yendo al punto de encuentro. Entonces es lo que estábamos comentando antes, es decir, a ver, yo creo que el comportamiento y la conducta de la madre de mis hijos es contra natura. A ver, yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo, pero esto es una opinión personal mía. Está actuando directamente en contra de sus hijos. El magistrado llegó a tardar 7 meses sin resolver siquiera los informes del punto de encuentro, ni tampoco los de los abogados de Pablo Martínez, que advertían del daño que se estaba ocasionando a los niños. Hay una normativa en Castilla y León de los puntos de encuentro que antes de poder implantar la medida y tomar la medida se tiene que hacer unos estudios y unos análisis sobre si la medida es conveniente y, como es la última medida, valorar si hay otras alternativas que sean mejores para los niños. En mi caso no existe. En 48 horas eso ni se pudo crear ad hoc. Entonces, la madre no pidió esa medida, el equipo psicosocial no pidió esa medida. ¿Quién pidió la medida a última hora y en el último turno? La Fiscalía. La Fiscalía, la última que le tocaba hablar en conclusiones, nunca a lo largo del procedimiento se propuso o se estudió la posibilidad de tomar esa medida contra el padre y contra los menores. Y, bueno, pues la Fiscalía la propuso y el juez la compró. La compró, entiéndeme, la compró. La adoptó, la hizo suya y la puso en la sentencia. Entonces, de la noche a la mañana, mis hijos pasaron de vivir en su casa en la que se han criado, han nacido y se han formado toda su vida a no volvéis. Aquí dejaron la ropa, han dejado todo y, bueno, pues se fueron con su madre. La situación en la que les ponen, porque eso es un comportamiento absolutamente inducido, porque ha habido días donde ellos han podido estar con un comportamiento más autónomo o propio y a mí me comen a besos, se tiran encima de mí, salvo Olivia, y si quieres después hablamos de Olivia, pero tanto Nicolás como Irene ese comportamiento de forma muy residual lo conservan. Entonces, bueno, comentándolo con los profesionales me dicen, es que es evidente. Gracias a Dios tus hijos te siguen queriendo, gracias a Dios hay una relación a día de hoy inquebrantable, pero obviamente ellos van con una pauta de comportamiento externa a ellos, totalmente inducida, para que las visitas sean un infierno para ti y para que tú te hagas a la idea que tus hijos no te quieren ni te rechazan. Entonces ha habido días donde las pautas que llevan se han mantenido y ha habido días donde las pautas que llevan no se han mantenido. Entonces ya te digo, ha habido días muy duros. Una denuncia interpuesta ante el Consejo General del Poder Judicial provocó la resolución de todos ellos en una mañana, contrario a derecho según las fuentes consultadas. Imposible encontrar mayor desatino en un magistrado de una audiencia provincial. Entonces la posición del punto de encuentro, el punto de encuentro está ocultando lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Las condiciones en las que llegan mis hijos a dar las visitas y el comportamiento totalmente inducido que desarrollan mis hijos en las visitas. Y esto no es que yo te lo diga, sino es porque me lo dicen ellos. Yo hablando con ellos me dicen con toda naturalidad, ya te digo,
que conmigo abiertamente en el cara a cara son bastante explícitos. A la hora de pasar el informe es como en la noche al día. Ellos saben perfectamente que vienen totalmente inducidos, que el comportamiento está totalmente programado. Por ejemplo, mi hija Olivia, yo sí suelo llevarles merienda. Mis hijos pasan muchísima hambre. Solo hay que verlo, yo llevo merienda, devoran. Bueno, pues mi hija no come. No come. Y si come, o sea, merienda, donuts, helados, batidos, gominolas, una niña de 10 años, o sea, mata por eso. Bueno, pues no come, que no quiere, que no me gusta. Y ya cuando, claro, ve a sus dos hermanos que están poniendo las botas, literalmente, bueno, pues a lo mejor coge un poquito de algo, mira, se agacha, se va a una esquina y se come. Has dicho algo terrible. Sí, a mi hija Mis Olivia... hijos ¿Sí? pasan hambre. Sí, a ver, pasan hambre, pero porque, a ver, si no es que yo lo diga, sino, a ver, porque ¿tenéis hambre? No. ¿Y por qué coméis? Digo que es por gula, mis hijos no tienen gula. Y han perdido muchos kilos también, ¿no? Mi hija Olivia pesa 24 kilos, tiene 10 años. Y de todo esto, nadie en ese organigrama, en esa jerarquía jurídico, administrativa, punto de encuentro, nadie toma decisiones a favor de los críos, porque aquí los grandes perjudicados por lo que se está viendo son ellos. Los grandísimos perjudicados y son a los que hay que defender. Hay una cosa que se llama interés superior del menor, que es el que hay que preservar por encima de cualquier cosa, por encima de los caprichos de su madre, por encima de los intereses de su padre, por encima de los intereses de jueces, fiscales u otras personas que quieran intervenir en este asunto. Nadie duda que en España hay excelentes jueces, pero este caso, junto a otros sangrantes que sufren cientos de familias en España, colocan a la justicia como uno de los grandes problemas de nuestro país, probablemente junto a los políticos que legislan para que estas cosas sucedan. Mientras tanto, en el hogar de los 3 niños siguen creciendo las 3 tortugas que Nicolás, Olivia e Irene cuidaban a diario. Ellas siguen creciendo, aunque parecen no ser ajenas al sufrimiento de sus amos. Ojalá muy pronto, y es nuestro deseo, se reencuentren los niños con sus mascotas, su padre, sus abuelos y sus amigos. Nadie tiene derecho a hacer sufrir por más tiempo a 3 tiernos infantes que representan con su inocencia el futuro de España.